Bueno, iba a empezar celebrando que dijéramos las cosas por su nombre, así que en honor a la verdad no soy doctora, soy médica clínica. Sí, soy feminista y me sospecho que eso tiene más costos que un doctorado, así que me lo voy a atribuir como si fuese un título de grado, de posgrado. Bueno, sí quería celebrar el nombre de la mesa que nos convocaba. Primero sospeché que había una feminista en el grupo coordinador, después cuando la mesa estaba en el horario de la siesta sospeché que no, pero vamos a vivir en esas contradicciones siempre. Pero sí, bueno, sí celebrar que dijéramos las cosas por su nombre, porque en algunos espacios, en algunas instituciones, como por ejemplo la institución médica, algunas cosas a veces se dicen con cierto temor o con cierto resquemor, y verdaderamente si hay algo que le debemos al feminismo en nuestras facultades es la existencia de los diferentes espacios y las diferentes áreas de género que habitan nuestras instituciones. Sin duda que de las conquistas más grandes del feminismo, de las conquistas en materia de género, o sea, las más grandes tienen que ver con la lucha del movimiento feminista y del movimiento de mujeres. Ahora, yo represento a la Dirección de Género y Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Es una dirección que tiene apenas 4 meses de vida, o sea que la experiencia que estamos transitando es nueva. Es, por supuesto, mucho menor que otras casas de estudio con largas trayectorias. No obstante, mi idea era poder compartirles un poco del marco teórico, o más bien del posicionamiento político que funda un poco nuestra vocación y nuestro espíritu de trabajo dentro de la dirección, que también se enmarca dentro de un proyecto político de la nueva gestión de la facultad, también de 4 meses de vida, que tiene un marco y un fundamento claro de garantía de derechos, no solo como un discurso que pareciera que está de moda, sino como una convicción clara de que de esta manera aportamos a una noción de salud que hace efectivamente a una sociedad más justa. Así que antes de que podamos compartir algunas reflexiones, les quería compartir un videito que vamos a ver si me sale y si no le digo a la compa. El feminismo radical. Según la RAE, radical es perteneciente o relativo a la raíz, fundamental o esencial, total o completo, partidario de reformas extremas, extremoso, tajante, intransigente. A ver, vamos por partes. ¿Perteneciente o relativo a la raíz? Pues claro, si algo caracteriza al feminismo es que va a explicar las estructuras profundas que justifican y reproducen la desigualdad. Hasta la raíz. Fundamental y esencial, no hace falta ni explicarlo. Por supuesto que es fundamental. Es fundamental que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y el feminismo es esencial para que esos derechos se conviertan en oportunidades. ¿Total o completo? Pues esto es muy fácil. O eres feminista o no eres feminista. No eres medio feminista ni casi feminista y sobre todo no eres feminista, pero... ¿Cómo digas eso? Partidario de reformas extremas. Esto en sí mismo es un poco paradójico, o son reformas o son extremas. Lo que está claro es que el feminismo quiere cambios estructurales. No quiere cambiar solo la posición de las mujeres en la sociedad, quiere cambiar la sociedad entera, para que todas y todos seamos como la gente. Extremoso, tajante, intransigente. Extremoso no sé si diría yo, porque si a un extremo están las personas que piensan que las mujeres no somos personas y por eso se nos puede discriminar, pagar menos por el mismo trabajo, violar, torturar y asesinar, pues en el otro extremo igual estamos quienes tenemos la idea radical de que las mujeres somos personas. Extremoso, extremoso. Tajantes sí, tajantes somos. Ahora, intransigentes. Cobramos un 30 menos por el mismo trabajo. Hacemos el 80% del trabajo gratuito de cuidados. La principal causa de muerte de mujeres entre 15 y 44 años es la violencia machista. Intransigentes, intransigentes, no nos hemos puesto todavía, ¿no? Bueno, pues así llegamos a la conclusión de que el feminismo es radical. Vale, bien. Existe. Vamos ahora con 4 cosas relacionadas con el feminismo que no existen. No existe el feminismo superficial.
A mí lo de ser mujer me parece súper guay. O sea, estoy súper a favor de la igualdad. Pero ya cuando os ponéis a gritar manifestaciones y a pedir cosas a gritos, no sé, no me gusta. Yo soy más femenina, no tan feminista. No existen las feminazis. Vamos a instaurar un régimen totalitario en el que los hombres sean esclavos y los niños sirvan de comida para los perros. No existe el embrismo. Atención a todas las unidades. Aprieten el gran botón morado. Comienza la destrucción de todos los hombres, niños, animales y plantas de género masculino. Bueno. Casi una filósofa. No. Bueno, la idea de esto era medio graciosa, pero un poco, gracias, reivindicar algunas ideas sobre el feminismo, ¿no? Que es un poco lo que nos convoca en la mesa, el feminismo y la universidad, y sí poner en tensión algunas ideas y algunos titulares que están circulando, ¿no? Más recientemente. Pero bueno, en definitiva sí lo que el feminismo como movimiento, ¿no? Y más como movimiento, como un paradigma ético y cultural, ha hecho de manera superadora en nuestras instituciones, en nuestras facultades, es poder poner en agenda la responsabilidad que nuestras instituciones tienen como formadoras de trabajadores y trabajadoras de la salud a la hora de visibilizar la desigualdad sistemática en los géneros en todo lo que implica acceso a la salud, formación e investigación en salud. Y en este sentido, creo yo que estamos en un momento, asistimos a un momento histórico y social en el que los discursos que tradicionalmente han generado sentidos están siendo acertadamente cuestionados. Uno de estos discursos es claramente el discurso de la institución médica, ¿no? Del modelo médico hegemónico. La institución lo que ha hecho es validar, ¿no? Valida los discursos sociales que legitiman formas específicas de subjetivación de las sujetas y de los sujetos, de las personas, y por supuesto que lo hace en una matriz que sabemos o que hemos escuchado que es claramente heteronormativa y patriarcal. En ese sentido, lo que genera en esa matriz es otorgar lugares de subjetivación característicos y propios a esa matriz. Esto quiere decir que cualquier identidad de género, cualquier corporalidad o cualquier sexualidad que se manifieste como disidente a una hegemonía normativa, entonces efectivamente va a ser ubicada en un determinado lugar y ese lugar va a ser claramente de subordinación. Esto no es competencia de nuestras instituciones educativas, sino que es algo que por supuesto atraviesa a la sociedad toda, pero bueno, es un poco en el escenario en el que estamos, ¿no? Ahora, se agrava un poco más en el caso de las ciencias médicas porque la sociedad le atribuye precisamente a este discurso del modelo médico hegemónico una autoridad epistémica, digamos, ¿no? Una autoridad suprema a la hora de generar conceptos y concepciones sobre el mundo, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre cómo deben ser las cosas, y eso efectivamente atraviesa la formación de los y las profesionales de la salud, atraviesa su praxis y directamente afecta la salud de las personas. Entonces, hasta que esto sea un poco deconstruido o filtrado, creo que las instituciones médicas y quienes estamos ahí como formadoras y formadores tenemos un rol primordial en relación a los discursos y lo que decimos en nombre de las ciencias. Las ciencias médicas y lo que se ha dicho en su nombre, la verdad que le ha hecho bastante mal a nuestra sociedad, a nuestra historia, a nuestros cuerpos. Hasta no hace mucho, ustedes lo deben saber, la homosexualidad era considerada un trastorno mental, ¿sí? Un padecimiento psiquiátrico. Esto fue hasta hace poco, 1973. Yo todavía no había nacido, pero acá veo un par de caras que sí. Así que en ese año se sacó del DSM-2 como trastorno psiquiátrico. No era maldad. Era solamente para reafirmar mi juventud. ¿Qué quiero decir? Que también tenemos que recordar que unos años antes de esto, y es algo que no deberíamos olvidar más allá de esta broma de recién,
que hasta un poco antes se experimentaba con tratamientos farmacológicos y tratamientos que podrían enmarcarse, que se enmarcan claramente en tortura, con personas homosexuales en un intento de curarlas, ¿sí? 1973. Hace 45 años, no mucho más. Actualmente el DSM-5 sigue patologizando las existencias de personas transgénero y transexuales bajo el diagnóstico de disforia de género, a veces atribuido casi sistemáticamente y sin ningún tipo de análisis. También las ciencias médicas se han atribuido como potestades enormes, sobre todo en lo vinculado a la sexualidad y a la salud sexual. Sabemos que en reconocidas guías de práctica clínica se ha definido y se reproduce lo que es, por ejemplo, la promiscuidad. Basta con agarrar una guía de la ITSA sobre infección por HIV y lo vemos, ¿no? Lo vemos, lo enseñamos en nuestras casas de estudio. Se ha limitado todo lo concerniente a la salud sexual de las mujeres a su dimensión meramente reproductiva. Ni hablar si se trata de lesbianas y de sus cuidados en salud para acceder a una salud sexual libertaria, cuidada e integral. Ni hablar de que se nos ha otorgado o se nos ha reconocido la capacidad de tener orgasmos más o menos, a las mujeres, ¿no? Más o menos en la misma época que en el mundo de la ciudadanía en nuestro país se nos permitía votar. Tampoco hace mucho. Parecen como cosas inocentes. Por lo mismo, todo lo que es signo, sintomatología biomédica, sabemos que es descrito como con síntomas atípicos, ¿no? Hay muchas y muchos estudiantes en este lugar y sabemos que, por ejemplo, la enfermedad coronaria se ha estructurado su conocimiento genéricamente, ¿no? Se concibe como masculina y toda la signos, sintomatología que describimos y enseñamos en las mujeres, ni hablar en otras identidades de género, es atípica. Más preocupante es aún que una vez que se detecta y se diagnostica una enfermedad coronaria, un 40% menos de las mujeres accede a los procedimientos intervencionistas, diagnósticos y terapéuticos, una vez que tienen hecho el diagnóstico. O sea, cosas profundas. Dentro de lo que es también investigación, dentro de lo que es formación en salud y en lo que es atención en salud, se ha reproducido sistemáticamente y desde siempre un sesgo de género sistemático. Se ha homologado sistemáticamente lo que son resultados de ensayos clínicos y consecuentemente de revisiones sistemáticas y de metaanálisis hechos en varones a mujeres. Y no se ha evaluado de ninguna manera la especificidad, ¿sí?, de su género, de este género como de otras identidades de género. Entonces, esta lista, probablemente si ustedes hacen como un ejercicio, se les ocurren un par más. La idea no era hostigarnos tanto, sino era un poco presentar o volver a recordar el escenario en el que estamos. Lo que yo sí creo que vienen a hacer un poco la perspectiva de género o las pedagogías feministas también, es a ayudarnos un poco a reivindicar la construcción de este conocimiento, ¿no? A hacer un conocimiento que sea realmente más representativo, más justo e inclusivo y que no esté subordinado a los intereses hegemónicos de un modelo que lo conocemos y que es el modelo médico hegemónico, un hijo sano del patriarcado, como dirían las feministas más amigas del barrio. Bueno, ¿qué decirles? En la dirección, en estos 4 meses, sí nos hemos planteado algunas líneas de trabajo y proyecciones a mediano y largo plazo. Nos fundamos básicamente en una idea que también tomamos del feminismo y que tiene que ver con desplegar estrategias creativas, ¿sí? Si hay algo que nos ha enseñado el feminismo es eso, ¿no? Es hacer creativas y creativos a la hora de poder filtrar o deconstruir un sistema tan disciplinador y normalizador como es el modelo médico hegemónico. Y en ese sentido, uno de los pilares que creemos fundamentales es poder nutrirnos de otras experiencias, ¿sí? De otras casas de estudio incluso, o de otras áreas no académicas, que sí han sabido reconocer y recuperar la vasta producción teórica feminista que existe para pensar la salud.
En ese sentido, en la Facultad de Medicina empezamos a generar espacios de reflexión y participación de la comunidad educativa y de la comunidad y para la comunidad en general. De hecho, pasado mañana y durante 2 días consecutivos van a tener lugar las primeras jornadas de género y salud de nuestra facultad, a la que están invitados. Ya terminas en 1 minuto. A ver si me sale el cosito este. Bueno, están invitados, pueden venir. Otra de las cosas que estamos, en las que se está trabajando de la mano de la Secretaría General y de parte del equipo pedagógico de nuestra facultad es sobre un ingreso, un acompañamiento, un proyecto de acompañamiento de los más de 3.600 aspirantes a ingresar a la carrera de medicina que se esperan para el año 2019 y más de los 2.000 que se esperan en la Escuela de Recursos Humanos, que también depende de nuestra facultad y que nuclea las carreras de nutrición, de obstetricia, de enfermería y de prácticas cardiológicas. La verdad, un proyecto hermoso y nuevo para nuestra facultad, que sí se da en el marco de otras iniciativas que se están dando en la universidad desde el 2015 y 2016, y que tiene un claro enfoque de género y enmarcado en una perspectiva de derechos humanos. Otra de las cosas sobre las que estamos trabajando y que estamos próximas ya este año a poder presentar es un programa contra las violencias dentro de nuestra institución, para poder abordar con estrategias internas de resolución lo que es violencia institucional, laboral y violencia de género y cómo se entremezclan y entrelazan estos fenómenos, que por supuesto también en el caso concreto de lo que es violencia de género va a estar acompañado, va a acompañar el protocolo que ya existe en la Universidad Nacional de La Plata desde hace 3 años. Entonces, estas 3, en principio, primeras líneas, como punto de partida de un camino que sabemos que tiene mucho por ser andado y por ser desandado y deconstruido. Bueno, no tengo mucho más para contarles, sí, como a la espera de nutrirme de otras y de nutrirnos de otras experiencias. Realmente celebrar que podamos estar aquí reunidos y reunidas. Son momentos difíciles, son momentos donde hay un claro vaciamiento sistemático y deliberado en salud, en educación y en ciencia y tecnología, y la verdad es que poder estar reunidos y con el afán de compartirnos y apostar a la salud, a repensar nuestras prácticas, bueno, me parece superador. Así que muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá y creo también, como decía recién la compañera, es un tema que por primera vez estamos tocando en el FAFEM y me parece que, bueno, que llega para quedarse y que claramente la intención es crecer, digamos, en este recorrido que tiene que ver claramente también con espacios colectivos y de lucha. Y que, bueno, estamos acá para compartirlos. El género, digamos, poner al género en uno de los primeros lugares de la agenda es una decisión política. En ese sentido, quiero transmitirles o leerles un párrafo de un libro que escribieron compañeras docentes de Córdoba, que se llama Trabajar en la Universidad, Desigualdades de Género por Transformar, que es muy interesante en cuanto a que plantea que la indagación, tanto en materia de género como en tantas otras en las que están involucrados los derechos de miembros de la propia comunidad, requiere siempre de una decisión valiente, la de ser capaces de mirarnos a nosotros mismos de manera desprejuiciada, dispuestos a reconocer detrás de impresiones consolidadas o sesgos complacientes una variedad de situaciones encubiertas de inequidad, arbitrariedad o exclusión. Al hacerlo, nos exponemos inevitablemente a reconocer malestares, quejas y críticas que están dependiendo tanto de las propias normas y reglamentaciones como de los procedimientos y prácticas efectivas de funcionamiento. En ese sentido, la perspectiva de género es una construcción social, cultural e histórica, constituye una herramienta o mecanismo de análisis que busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre hombres y mujeres.
El concepto de perspectiva de género cobró, digamos, auge a partir de 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, que adopta como una de las principales metas las eliminaciones de las inequidades entre hombres y mujeres. En 1997 el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas definió el concepto como el proceso de valorar las implicaciones que tiene para hombres y para mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que mujeres y hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros. Bueno, y así tenemos un recorrido, podemos hacer seguramente un recorrido por distintas expresiones, digamos, de organizaciones de Naciones Unidas y de otros ámbitos que se expresan en relación a derechos humanos. La violencia de género o discriminación basada en el género son perpetradas contra varones y mujeres en diferentes circunstancias y ámbitos de la vida social. Sin embargo, las mujeres, debido a complejos factores de tipos culturales e históricos, constituyen la población más afectada por esas formas de violencia y discriminación. Estas acciones y conductas lesivas de derechos humanos fundamentales han sido visibilizadas por la comunidad internacional y sancionadas a través de diferentes instrumentos normativos que en nuestro país también gozan de rango constitucional. Bueno, no los vamos a nombrar, digamos, pero partimos obviamente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en más, y sí quiero nombrar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará. Bueno, el caso Facultad de Ciencias Médicas, la UNR, que viene en relación a estos marcos normativos, que no se dan, obviamente, sin una decisión y un avance de la lucha de mujeres, se trabaja para dar una respuesta institucional. No cabe duda que toda ley, toda normativa ordena, digamos, ordena las intervenciones, ordena lazos, ordena formas de relacionarnos con el otro. En ese sentido, en la facultad comenzamos, digamos, a partir de la universidad que nos engloba, la Universidad Nacional de Rosario, este año, bueno, por resolución del Consejo Superior, surge el Plan de Acción para Prevención y Eliminación de la Violencia y Discriminación por Razones de Género y un protocolo de actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género. Como antecedentes existe un protocolo a nivel de universidad, un protocolo para intervenir en situaciones de violencia en general, pero no contiene, digamos, lo que es la perspectiva de género, por lo tanto hubo que avanzar hacia esta nueva reglamentación. De hecho, todos, digamos, al ser una resolución de Consejo Superior, como todos saben, de la universidad que nos engloba, todas las unidades académicas están obligadas, vamos a decir así, a respetar, digamos, esa normativa y aplicarla cuando es necesario. La construcción colectiva por parte de un grupo de mujeres, de profesionales docentes de la UNR, hizo que desde el año 2014 se avanzara hasta la actualidad en que cada facultad, cada unidad académica pudiera tener su protocolo. En el año 2014 fueron las facultades de Derecho, Ciencia Política y Humanidades,
en el 2016 Ingeniería, en el 2017 Psicología y en el 2018, conjuntamente con la declaración del Consejo Superior, Arquitectura y nuestra facultad. Bueno, en el caso particular de la Facultad de Ciencias Médicas, el protocolo de procedimiento para la atención de situación de violencia y discriminación basada en género y la Secretaría de Género, como verás, también son experiencias muy recientes y recién las estamos transitando, digamos, creo que eso también habla de un cambio de época y de una necesidad de ampliar, digamos, esta ampliación de derechos justamente. En el caso de la facultad, hay una visibilización de situaciones de acoso, violencia, que surge por redes sociales en realidad, llamado, bueno, el Cuéntalo, FCM, en donde aparece como una cuestión masiva de denuncias anónimas, vamos a decir, y esto lleva a que, bueno, rápidamente, digamos, más todo lo que se venía trabajando a nivel más amplio y formal en lo que es la universidad, nos pusiéramos a trabajar y el Consejo Directivo tomara esto como un tema. Por eso creo que las cuestiones de agenda también tienen que ver con las decisiones políticas de las gestiones, digamos, ¿no? Y acá hubo una decisión política de poder establecer esto como un tema del Consejo, y a partir de esta situación es que se sanciona un protocolo de procedimiento para la atención de situaciones de violencia y discriminación, bueno, basado en el género, y también se crea una comisión ad hoc para generar lo que va a ser en el futuro, y en eso estamos trabajando, la Secretaría de Género de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, un protocolo como objetivo general tiene promover cambios culturales, yo creo que esto es fundamental, abordar de forma integral situaciones de violencia de género y asistir, investigar, sancionar y reparar las situaciones denunciadas. Los principios rectores tienen que ver con el asesoramiento gratuito, con el respeto y la privacidad, con la no revictimización, diligencia y celeridad y un abordaje integral e interdisciplinar, por lo cual hay que formar equipos de trabajo. Y bueno, un poco las conclusiones, porque me quedan 5 minutos, las conclusiones que hemos estado pensando es primero considerar, digamos, a la cuestión de género, a la perspectiva de género y a la violencia de género, transversalmente, que incluya absolutamente o esté incluido en toda actividad académica, administrativa, y de alguna manera también nos permita ir generando bueno, estos espacios de trabajo con el otro, ¿no? No es casual que las primeras cátedras que consultan en relación al protocolo tienen que ver con obstetricia, por ejemplo, y ginecología. Los primeros talleres que vamos a implementar tienen que ver también con estas áreas y con la formación, bueno, como decía acá la compañera también, ¿no? Cómo atravesar las áreas de formación de los médicos, del profesional de la salud. Y bueno, una propuesta para el foro, ya que estamos acá todos reunidos, era poder establecer una red interfacultades a fin de fortalecer procedimientos, establecer líneas de acción, acumular experiencias, sentar jurisprudencia y criterios de análisis de situaciones de violencia de género y discriminación. Bueno, por supuesto, muchas gracias. Bueno, les cuento un poco la experiencia que venimos desarrollando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Primero, es una facultad que parte de la anécdota que contó el doctor antes en la charla. Yo estuve ahí cuando cuenta que una persona se levanta muy enojada en la charla y dice que es fácil saber de qué sexo era porque se bajaba los pantalones y listo. Bueno, fue así, estuve ahí. Partimos de esa base en la Facultad de Medicina de la UBA, ¿no? Digo, es una facultad con muchos años. Una facultad donde todavía se seguía escuchando a los profesionales más grandes en edad que hablaban de los y las. Los eran los médicos, las era el resto de las profesiones de ciencia de la salud. Era básicamente así.
olvidándose de una particularidad que tiene hoy la Facultad de Medicina de la UBA. Nosotros tenemos 13 carreras actualmente en la Facultad de Medicina. Entonces eran el centro ellos y todo el resto. Bueno, esa era la realidad con la que partíamos en la facultad, ¿no? Tomando algo que dijo la compañera de la Universidad Nacional de Rosario con respecto a la decisión política, que también la remarcó ella antes, nosotros en la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Superior en el año 2015, vota el protocolo de intervención contra la violencia de género, protocolo de la acción institucional. Este protocolo es impulsado por el sector, por el claustro de estudiantes en el Consejo Superior, lo cual no es menor remarcarlo, porque está hablando de un movimiento dentro del estudiantil que no existía ni en profesores ni en graduados. Y en la Facultad de Medicina en particular, la aplicación de este protocolo y cómo se va a llevar adelante en cada una de las unidades académicas, en este caso en nosotros, en la Facultad de Medicina, también surge de los estudiantes. Sí tenemos que decir que fue acompañado por todo el resto de la facultad, por lo tanto hay una decisión política de ir adelante con la temática y ponerla de manifiesto y ponerla sobre la mesa y ponerla en discusión. Pero nace tanto en la universidad como en la Facultad de Medicina del sector estudiantil, no del resto de los sectores, donde teníamos esa realidad de los y el resto eran las. El protocolo de la Universidad de Buenos Aires está muy basado en la cuestión de género y violencia de género. Y no habla de otras cuestiones, como discriminación, por ejemplo. En la Facultad de Medicina, bueno, acá está intercalado, esto se votó en el año 2015. Recién en el año 2017, tanto el gremio docente, ADUBA, que es el gremio mayoritario dentro de la Universidad de Buenos Aires, como el gremio no docente, APUBA, recién a fines del 2017, uno en septiembre y el otro en noviembre, firman con la Universidad de Buenos Aires la licencia por situaciones de violencia de género. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires, tanto docentes como no docentes, pueden gozar de una licencia por violencia. Ahora pasa algo, nos quedan afuera los estudiantes, que no dice el protocolo, no lo establece. ¿Qué pasa con un estudiante que tiene alguna situación de violencia? ¿Qué pasa con su recorrido académico? Porque, digo, el alumno con faltas queda libre, ¿no? Funciona así en la universidad. Y eso no estaba pautado en el protocolo cómo iba a actuar. En el año 2017, 2 años después de la votación en el Consejo Superior, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires crea el Departamento de Denuncias de Violencia y Discriminación, en donde abordamos violencia institucional, acoso sexual, violencia laboral, abuso de poder, bullying y discriminación. Por lo tanto, lo ampliamos. No fue solo que quedamos con la cuestión de violencia de género, porque creíamos que había otras temáticas que estaban presentes, pero que no eran tratadas o no eran puestas de manifiesto. Y no era porque no existieran, sino porque no había un lugar donde canalizarlas. Porque alguien que sufre alguna situación, tanto de violencia de género como de discriminación, la verdad que ir a hacer una nota por mesa de entrada para que vaya al departamento de legales y el departamento de legales después te cite y que arman un sumario, entonces vas al inspector sumariante y le tenés que contar todo lo que pasaste, la verdad no tenía mucho sentido, ¿no? Porque aparte no hay que olvidarse que están los claustros y los profesores o los graduados o los estudiantes son parte de esos claustros, por lo tanto pueden tener injerencia. En nuestro caso, el equipo está integrado, por eso cuando me preguntaron quién era yo dentro del departamento, me pedí que me pongan qué es lo que pusieron como integrante. No hay alguien que sea el jefe del departamento de denuncias, no hay. Somos todos iguales y cada caso se trata de manera interdisciplinaria. ¿Por qué? No queríamos, si bien hay un apoyo político desde ya y fuerte de todos los claustros, incluyendo también el gremio no docente, APUBA, y el gremio no docente dentro de nuestra propia facultad, no queríamos que las distintas situaciones de jerarquía de poder intercedieran, por lo menos en los primeros procesos. Después cuando pasa a otra instancia es otra discusión, pero dentro del departamento que no intercediera, que no hubiera cargos, que no hubiera representaciones por claustro. Entonces hay un médico, un sociólogo, un médico está allá en la sala, es un médico psiquiatra, un sociólogo, una trabajadora social, que es la que hace los primeros informes de riesgo, una psicóloga, un abogado, una diseñadora gráfica, casi toda la gráfica, inclusive esto que estamos hoy viendo, y personal administrativo. ¿Por qué ponemos esto? Porque si no existe, para que haya todas estas personas, tiene que haber compromiso político de la facultad, porque esto significa plata. Toda esa gente ahí trabajando es plata.
Como es plata, significa que por mes hay que destinar todo eso en sueldos. Entonces digo, es una cuestión política de ir hacia adelante con la temática y que esta vieja dicotomía que había entre los y las, ir terminándola. El departamento básicamente trabajamos en prevención y concientización. ¿En qué nos basamos? En una serie de, vamos a estar acá, bueno, ahora lo contamos, una serie de charlas que se vienen realizando tanto al interior de la facultad como con instituciones que invitamos y nos interrelacionamos. ¿Por qué? Porque una primera medida, el protocolo de la universidad establecía quiénes son, que básicamente son los que están ahí, quienes pueden denunciar o quienes pueden recurrir a los departamentos que se hacen cargo de los protocolos de la universidad. Ahora, tenemos un problema. Vos, integrante de cualquier parte de la comunidad educativa, concurrís al departamento porque tuviste alguna situación. Entonces te decimos, ah, no, pero pará, el denunciado no es de la facultad. No podemos hacer nada nosotros. Gracias por haber venido, que tenga buen día. ¿No? Digo, entonces, ¿qué nos pasó? Nos empezamos a chocar con la realidad. Digo, en la calle pasan cosas, afuera pasan cosas, en los boliches pasan cosas, en la familia pasan cosas. Entonces empezamos a interrelacionarlos con otras instituciones, tanto del ámbito público como privado, que nos permitan canalizar lo que venía pasando, lo que se nos presentaba en el departamento, que quizás de la facultad no lo podés abordar, porque, no sé, no tenés ninguna medida, sanción, ninguna sanción que puedas aplicar, porque no es de la facultad. Entonces no podés accionar. Y tampoco, como institución pública, tenemos los recursos suficientes para hacer todo el seguimiento por la persona con algo que es de afuera. Sí tenemos asesoramiento gratuito del abogado, como está ahí, pero es difícil seguir cuando la situación viene por fuera. Entonces empezamos a interrelacionarnos con otras instituciones. La manera en que trabaja el departamento es, pusimos mucho hincapié en lo que es redes sociales, en la web, en talleres, desde la Facultad de Medicina, que esto también hago hincapié. Los talleres nos dimos cuenta que funcionan cuando las distintas partes políticas de la facultad están incorporadas a esos talleres. Cuando los sectores de profesores, docentes, estudiantes, los gremios que están en la facultad son parte de la organización de esos talleres, funciona. Cuando no son parte de la organización de esos talleres, somos los 4 que lo organizamos y no va nadie más. Y bueno, las experiencias en las aulas, que al igual que nos pasó en la Universidad Nacional de Rosario, que contaba la compañera, se empezaron a acercar, a medida que el departamento empezó a funcionar y a caminar, muchas cátedras, muchos departamentos de la facultad empezaron a pedir que hagamos charlas al interior de los departamentos, tanto en los espacios áulicos como para los propios docentes, talleres para los propios docentes. Las denuncias, tenemos registro desde el año 2017, que se creó el departamento. Lo que vemos es que creció las denuncias porque en solo un año creció, digo, esto tiene que ver con lo que es la difusión de la facultad. Hay que tener en cuenta, todavía seguramente hay muchos sectores que no estamos llegando de la facultad. La Facultad de Medicina hoy tiene 43.000 alumnos regulares, 22.000 son de la carrera de Medicina, 21.000 son de las otras 12 carreras. Seguramente no estamos llegando con la difusión a muchos sectores, sino calculo que otro sería el número. Y la vía de ingreso, y lo tenemos, sigue siendo hoy el expediente la mayor cantidad de recepción. Para los expedientes, hago un paréntesis, ¿por qué nos pasaba esto? Cuando empezamos a funcionar también chocamos contra la pared. ¿Qué era? El expediente iba a mesa de entrada, yo, Emiliano Caniachi, denuncio, y te ponían así, lo caratulaban, ¿no? Entonces, esto de la revictimización era cada vez que el expediente alguien preguntaba, volvía, Emiliano Caniachi por situación de acoso, y lo caratulaban así. Tuvimos que hacer todo un procedimiento interno de cómo se debe trabajar y manejar esos expedientes para que de mesa de entrada vayan directo al departamento solo con las iniciales de las personas. Esto parece tonto, no saben el trabajo que dio cambiar el uso y costumbre, a dónde van a parar los expedientes, cómo se caratulan. Es todo un trabajo interno por el que hay que pasar. De esas denuncias, la mayoría siguen siendo mujeres las que denuncian. Hay un caso ahí que dice género no binario, porque tuvimos un caso de un estudiante que se nos presentó,
con una denuncia de discriminación y que él se definía como transgénero y no, y el protocolo respeta la identidad autopercibida, por lo tanto quedó caratulado así, se fue trabajando así, lo cual es muy difícil en la facultad de los y las trabajar este tipo de cuestiones, porque imagínense los y las, si le pones una E, ¿no? Y le decís les, digo, es medio complicado a veces. Y para ver también de qué facultad venimos, en 1821 se crea la UBA, en 1891 la primera egresada médica. Era una facultad que verdaderamente era de los. Esto me recuerda al texto de, yo soy sociólogo, al texto de Bourdieu, Los herederos, cuando en Los estudiantes y la cultura del año 64, él en Francia detecta que una de las cuestiones que tenía que ver con no solo la elección de la carrera, sino qué se podía estudiar, el género influenciaba. Bueno, en ciencias médicas el género era masculino. Digo, recién en los últimos años se empezó a modificar y hoy podemos decir que verdaderamente es una facultad de las y no de los. Ahí tenemos el incremento. Miren los últimos 3 años cómo creció la cantidad de mujeres dentro de la Facultad de Medicina. Entonces, esa vieja mirada hoy es anacrónica, no tiene mucho sentido, por lo tanto tiene que tener un nuevo abordaje. Ahí tenemos la variación porcentual en Facultad de Medicina UBA, lo que fue de 1958 al hoy, el crecimiento en porcentaje. Y acá tenemos las estadísticas del último año, 2018, en donde vemos que verdaderamente, si comparamos con las otras facultades, Medicina hoy es la facultad de las, casi llegando al 70% en todas sus carreras de mujeres en promedio y al 30% los hombres. Cuando uno separa en cada una de estas 12 carreras, tenés carreras como fonoaudiología, que el 98% son mujeres, o carreras como obstetricia, que el 97% son mujeres, enfermería, donde el 80% son mujeres. Entonces, eso en el promedio de las 13 carreras. Sin embargo, vemos que otras facultades siguen teniendo gran cantidad de hombres. Ya termino. Este es el ingresante por carrera. Si vemos el primer, que es el más notorio, es medicina. Verdaderamente hoy es la facultad de las. Por eso cuando hablo de compromiso político, si no hay compromiso político, por más que la realidad me diga esto, seguimos pensando otra cosa. Entonces, por eso me pareció importante recargar. Bueno, y están los 3 vías de contacto de la Facultad de Medicina de la UBA por el departamento. Aclarar que yo tampoco soy doctora, pero sí soy la ginecóloga más linda de Neuquén, así que es posible. Bien, por las dudas estarán viendo el color. Yo voy a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el feminismo y sobre todo en los avances que hubo en el último año de la lucha de las mujeres. Esta presentación se llama Un conocimiento devaluado porque considero que es insuficiente e inapropiado el conocimiento circulante con relación al aborto entre los médicos de la Argentina. Voy a comentarles un poco sobre por qué pienso esto y de qué se trata. ¿Qué cosas no sabemos los médicos de la Argentina? Sabemos poco y tenemos poca conciencia de la prevalencia del aborto en el mundo y en nuestro país. Sabemos poco de su morbo y mortalidad y de su carga de enfermedad. Sabemos poco de la seguridad del aborto como procedimiento médico-quirúrgico. Sabemos poco de las evidencias disponibles sobre las cuestiones técnicas para realizar estos procedimientos. Sabemos poco de las leyes y las reglamentaciones que nos acompañan. Sabemos poco de los protocolos que nos rigen, como el protocolo ILE. Sabemos poco de cómo hacer un aborto con medicamentos. Sabemos poco del aborto en el segundo trimestre. No conocemos ni siquiera la nueva clasificación del aborto inseguro de la Organización Mundial de la Salud. Bien. ¿Y cuáles serían los fundamentos por los cuales en las universidades públicas de la República Argentina, sobre todo en la Facultad de Medicina, deberíamos saber sobre esto? Bien, lo primero es lo que dice la OMS cuando inicia su guía, la guía para un aborto seguro de técnicas y políticas.
Dice, en el ámbito de la salud, el aborto no es un tema social, moral, político o religioso. Es un tema de salud y derechos humanos. Tenemos la obligación, en consecuencia, de estar lo mejor informados posible acerca de las mejores opciones para estos casos. Habla de médicos. La guía está hecha para médicos o para personal de salud. Otra cosa importante es esta argumentación que también es una argumentación de la OMS y que es muy interesante, porque dice, aunque el contexto legal y normativo de cada país, la OMS cuando hace su guía la hace para todos los países, dice, aunque el contexto legal y normativo de cada país es variable, siempre existen posibilidades de ofrecer una atención de aborto sin riesgos. Escuela de Medicina tiene que saber de aborto, siempre está la posibilidad que tenemos que saber sobre esto. En la mayoría de los países el aborto es legal para salvar una vida y en más de 2/3 del mundo existen uno o más supuestos que permiten el aborto. Por lo tanto, los médicos tienen que saber sobre el aborto. A su vez, la atención de las complicaciones del aborto, suponiendo que estuviera absolutamente, legalmente restringido en lo absoluto, siempre igual existen situaciones en las cuales, y estas son las más frecuentes, y estas son las en la que nos criamos la mayoría de los ginecólogos y obstetras de este país, que es, si el aborto estuviera totalmente prohibido, tenemos que saber sobre el aborto porque tenemos que atender las complicaciones del aborto, o sea, la atención posaborto. Y esta siempre es legal. Bien, entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sabemos poco? Bueno, porque sobre los docentes y sobre los posibles futuros proveedores de aborto opera lo que se llama el estigma. Porque si no debiera ser un conocimiento como cualquier otro. El estigma también opera sobre los conocimientos médicos relacionados al aborto. Bueno, esta descripción del estigma es un poco sobreabundante porque sé que todos saben acá lo que es el estigma, pero me interesaba remarcar, ¿no?, que el estigma viene de marca y que son las marcas que se hacían con hierro candente a los delincuentes, a los esclavos o personas infames para recordarles sus delitos o para que estos pudieran ser vistos por los demás. Sociológicamente es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea considerada inaceptable o inferior o sea considerada condenada socialmente por esta condición o atributo. También el estigma funciona como una construcción social que usualmente intenta controlar, y esto es lo que pasa con nosotros los médicos. El estigma intenta controlar nuestras conductas, lo que hacemos con nuestros pacientes. Usualmente intenta controlar las conductas de la sociedad penando a las personas que no cumplen con esa norma. Es un asunto complejo que está asociado a la vergüenza y al secreto y a la culpa. Y fíjense que resulta tan poderoso que dificulta el acceso a las mujeres al aborto aún en los países donde es legal. Igual que lo que sucede con la ilegalidad, el estigma no impide que las mujeres aborten, pero sí las empuja al secreto y a la clandestinidad. Fue como una digresión esto de hablar del estigma, porque yo lo que quiero es ver cómo funciona con el aborto como conocimiento en las escuelas de medicina. Básicamente lleva el conocimiento médico sobre el aborto a una categoría de bajo interés académico. Muchas veces me han dicho, Gaby, si sos tan estudiosa, ¿cómo te dedicas a esto? Esto es muy común que me lo digan a mí o a compañeras que trabajamos en estos temas. Es un tema de bajo interés académico. Y fíjense que ha sido de tanto bajo interés académico, han operado otras fuerzas en esto, pero fíjense que llegamos a un país en donde el aborto está despenalizado por causales desde 1921 y nunca se hizo efectivo. Y esa despenalización por causales está puesta en nuestras manos, en las manos de los médicos de los hospitales. ¿Sí? Somos los que decidimos si hacemos o no hacemos. Y no lo hacemos legal desde 1921. Bueno, los médicos egresados de las facultades en donde no se enseña el tema en sus dimensiones de salud pública y derechos, ¿sí? Médicos que se encuentran todos los días con el aborto en los hospitales, pero actúan según la cultura organizacional o lo que sus convicciones éticas, religiosas o morales les dictan. Esto es lo que pasa. En general,
la mayoría de los médicos pretenden trasladar sus valores a los valores de sus pacientes. No usan y no conocen evidencias, ni protocolos, ni guías clínicas sobre el aborto. O sea, porque es un conocimiento totalmente devaluado, ¿no? El problema es cómo opera sobre nosotros en los servicios de salud. Yo trabajé 30 años en un hospital público como médica full time, o sea, era mi único trabajo. ¿Y qué pude ver? Bueno, era nuestra principal causa de internación durante 30 años. Hasta el día en que me fui era la primera causa de internación. Y en los pases de sala, las mujeres que habían abortado no importaban. No había mayores reflexiones sobre eso. El aborto también se omite en los ateneos, en las instancias formativas hacia adentro del hospital, en las instancias de educación continua. Díganme si hay algún ginecólogo acá que haya ido a un curso que tenga que ver con el aborto, salvo que sea organizado por gente que específicamente habla de estos temas. Díganme si lo vieron en algún congreso. Últimamente puede ser, pero 10 años para atrás, olvídense. No están los libros de texto de las facultades, o por lo menos no está tocado con el enfoque de salud y derechos humanos, ¿no? Y los médicos todos nosotros somos egresados de facultades donde no se enseña el tema en sus dimensiones de salud pública y derechos. Bien. Básicamente, en la subjetividad de los médicos ginecobstetras de la Argentina, el aborto tiene baja categoría académica. Esto de... Si sos tan estudiosa, ¿por qué no te dedicas al cáncer, a la fertilidad, a las enfermedades de transmisión sexual o a cualquier otra cosa que no tenga que ver con el aborto? Pero eso, digamos, tiene consecuencias sobre lo que pasa en los servicios que prestamos, tiene consecuencias sobre los servicios de salud, esta baja categoría académica, obviar el tema, no hablarlo ni en los ateneos, ni en los congresos, ni no ponerlo en los libros de texto que estudian nuestros alumnos, tiene dos consecuencias básicas: barreras en el acceso al aborto, que es legal en la Argentina, y baja calidad de atención. Barreras en el acceso las tratamos con indiferencia, siempre tenemos alguna actitud punitiva. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés barreras en el acceso y tenés actitudes punitivas, las mujeres esperan hasta último momento para venir, por eso se mueren. Porque esperan a estar con 40 grados de fiebre y olor a podrido para venir a vernos. Porque hay una serie de prejuicios en el ambiente, porque no solo nosotros, sino el resto del personal de salud las maltrata, las trata con hostilidad y cuando no las denuncian, ¿no? Y la baja calidad de atención, ¿dónde se ve? No hay guías clínicas, recién ahora tenemos un protocolo ILE que dice cómo se hacen, qué dosis se usan. No existían protocolos ni guías clínicas cuando había para el embarazo ectópico, había para las ETS, hay para los rastreos de cáncer, hay para todo protocolos y guías, ¿sí? Entonces había diagnósticos erróneos o retrasados, no usamos en muchos servicios de ginecología de este país. Los médicos se niegan a usar la aspiración manual endouterina cuando es el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que dice no usen más legrado, usen aspiración manual endouterina. Se niegan simplemente porque es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y asocian eso con la legalidad del aborto. Yo no entiendo, no lo puedo entender. Usan muy mal el misoprostol, es notable cómo las organizaciones de la comunidad, por lo menos las de mi comunidad, que son las revueltas, usan perfectamente el misoprostol y los médicos lo recomiendan mal. Es notable, nos morimos, nos revolcamos de risa, pero la verdad que es dramático, es dramático. Por supuesto que al no darle importancia al aborto y a la atención post-aborto, se le da poca relevancia en los equipos a la anticoncepción post-aborto, que es una medida altamente eficiente para que no haya repetición de los abortos. Bien, creo que ya terminó. Porque en realidad voy a contar algunas experiencias muy poquitas. En el grado, nada, está incluido, lo incluí, ahora soy la responsable de la cátedra, entonces, bueno, pude incluirlo con perspectiva de género, derechos y salud pública, que era lo que me interesaba. Y quería mostrarle que enseñamos con los simuladores a nuestros alumnos a hacer AMEU, o sea, no solo saben las dosis de la mifepristona y el misoprostol,
no solo saben cómo usar la medicación, sino que también están practicando AMEU, haciendo prácticas de AMEU. En investigación hicimos una aproximación a saber lo que sabían nuestros alumnos sobre la salud sexual y reproductiva, y ahora el próximo PIN que tengo se llama Diagnóstico de Situación de la Enseñanza del Aborto en las Facultades de Medicina de la República Argentina, exploración de los currículos, la bibliografía, los actores docentes y los informantes clave de la comunidad científica, para lo cual voy a necesitar ayuda de todos ustedes. De paso lo puse como... Y termino. Este diagnóstico de situación muy chiquitito, pero se los quería mostrar porque lo hice para una reunión en Guatemala. Y bueno, y quería mostrarle que revisé los programas de ginecología y obstetricia, los que estaban disponibles online, porque fue una cosa absolutamente de oportunidad. No es que fue sistemático, sino que fue de oportunidad. Dije, a ver, ¿qué hay en la red? ¿Qué programas hay de las facultades de medicina de la República Argentina? Encontré 10 de las públicas y 3 de las privadas. 6 públicas tuvieron un abordaje de salud pública y derecho, sorprendentemente. Las 3 privadas no, de ninguna manera, tienen un abordaje totalmente biologista y hablando solamente del aborto espontáneo y no del aborto inducido, y para nada hablando de salud pública. Y después me pregunté, dije, bueno, nosotros podemos mentir en los programas, podemos poner cosas que después no damos. Voy a mirar la bibliografía. La bibliografía que la mayoría de las facultades presentaba era muy parecida y estaba toda en la biblioteca del Comahue, o sea que revisé el capítulo de aborto de 4 textos clásicos de ginecología, no, 7 de ginecología, 4 de obstetricia y 1 de obstetricia y ginecología, y lo que encontré ahí es desopilante, es realmente desopilante. O sea, ¿cómo les puedo? Es llamativo porque de repente dedica a hablar un capítulo que habla del aborto espontáneo y 3 líneas que no alcanzan, 3 líneas a decir que existe el aborto inducido, y que posiblemente el aborto inducido hecho en condiciones de riesgo genera problemas, todo eso. Y si no, después interpretaciones desopilantes. Por ejemplo, en un libro hacían referencia al aborto legal por causales en la Argentina, pero decían, pero no se hace, porque ahora la medicina ha progresado tanto que ya las mujeres no se enferman ni se mueren, se las puede curar, o sea, no hay ninguna necesidad de que exista el aborto legal por causales. O sea, interpretaciones insólitas. Bueno, no, y de extensión también tenemos proyectos que incluyen al aborto, pero el más importante es este, y esto es la última, que es la Cátedra Libre, que inauguramos este año. Empezamos como con 300 alumnos y terminamos con 144, y eso es todo. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a contar un trabajo que hicimos desde el Departamento de Ciencias de la Salud y el Observatorio de Género y Diversidad Sexual. Primero les cuento de qué se trata este observatorio, que surgió el año pasado como un proyecto de extensión, a partir de una idea de la compañera Paola, desde el Departamento de Ciencias de la Salud, formado por docentes y estudiantes, y se fueron sumando luego distintas disciplinas y docentes y estudiantes de otros departamentos, principalmente de humanidades, y también militantes feministas de organizaciones de la sociedad civil. Trabajamos en conjunto con ciudadanas trans de Bahía Blanca y con círculos de mujeres feministas de algunos barrios periféricos de la ciudad. Dentro del observatorio tenemos distintas líneas, algunas líneas más de acción y de extensión, porque bueno, como dije, surge como un proyecto de extensión. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos un proyecto de acompañamiento pedagógico a las ciudadanas trans que quieren ingresar a la universidad a través de el acceso para mayores de 25 sin secundario. Así que estamos trabajando en ese acompañamiento. Estamos impulsando el protocolo de abordaje de violencia de género en la universidad, porque la Universidad del Sur todavía no cuenta con este protocolo. Así que ya está desarrollado el protocolo, lo que hicimos fue circularlo por los 16 departamentos académicos para que todos pudieran dar su opinión y hacer sus aportes, y luego ingresarlo por Consejo Superior para que sea institucional. Y otra línea de acción que tenemos, que es la que vamos a presentar ahora, está más ligada a la investigación, y estamos trabajando o evaluando los contenidos de género de distintas carreras de los distintos departamentos académicos de la universidad.
Esto que presentamos es estereotipo de género oculto en el aprendizaje de los estudiantes de medicina, con el objetivo de identificar los estereotipos de género en los textos de los problemas elaborados para el desarrollo de la metodología de aprendizaje basado en problemas con los que se forman los estudiantes durante el ciclo inicial de la carrera. La carrera de medicina de la universidad, bueno, a lo largo de estos 2 días, muchos de ustedes habrán escuchado experiencias en las que contamos un poco el formato, ya que tiene un formato diferente a la mayoría de los departamentos. Tienen un ciclo inicial, que son los primeros 3 años, y un ciclo clínico, que son los últimos 3 años de la carrera, el último de ellos, la PFO. En el ciclo inicial, la carrera no está dividida en materias, sino que trabajan con unidades temáticas. Son 13 unidades temáticas en total, divididas en los 3 primeros años. Estas unidades temáticas están diseñadas por un grupo planificador de las 5 áreas que atraviesan todas las unidades temáticas, que son el área biológica, salud individual y colectiva, el área de los determinantes epidemiológicos de la salud, el área clínica y ciencias del comportamiento. Entonces, un grupo planificador formado por representantes, docentes de esas 5 áreas, diseñan las guías de las unidades. Diseñan los objetivos de aprendizaje para cada unidad temática en función del plan curricular de la carrera y los problemas con los que van a trabajar los estudiantes en aprendizaje basado en problemas. Luego, divididos en pequeños grupos, entre 6 a 8 integrantes, desarrollan la metodología de ABP, o aprendizaje basado en problemas. Lo que hicimos fue un estudio descriptivo con metodología cualitativa. Analizamos la totalidad de los problemas de aprendizaje basado en problemas de las 13 unidades temáticas. Los resultados que voy a presentar son del año 2017, pero en realidad habíamos hecho un trabajo previo en el año 2012, no tan rigurosa científicamente, por eso no los presentamos los resultados, pero que básicamente lo que encontramos era lo mismo, y era que estos estereotipos que encontramos se mantuvieron del 2012 al 2017. Y utilizamos como método de análisis el análisis crítico de discurso, para tratar de encontrar fundamentalmente estos estereotipos que decíamos, el lenguaje que se utiliza en la redacción de los problemas y de las guías, y la relación entre los objetivos y estos estereotipos. Así, de las 13 guías de las unidades temáticas, solamente 3 tenían objetivos que tienen relación con la perspectiva de género. Asimismo, de esas 3 guías que tenían objetivo, solamente 2 detallaban en los contenidos algo relacionado con la perspectiva de género. Todas las unidades utilizan lenguaje sexista, tanto en el desarrollo de sus objetivos, principios, contenidos temáticos, como en el desarrollo de los problemas. Siempre utilizando el género masculino como si fuera el neutro para incluir a todos. Hay una excepción, solamente una guía utiliza la X cuando hace plurales, para hablar de todos y todas, o para hablar de abuelos y abuelas, por ejemplo, pero esa misma guía que utiliza el genérico X cuando habla de plurales, cuando redacta objetivos dice reconocer en el hombre, ¿no? Sigue utilizando el lenguaje sexista en otra parte de la misma guía. Por otro lado, como mencionaba al principio, todos los problemas, ¿sí?, que en total son 114, son con protagonistas cisgénero y familias heteronormativas. Cuando la protagonista de un problema es una mujer, se la define en términos nominales, es decir, el nombre de la persona, y siempre en términos relacionales. Es mamá de, está casada con, ¿sí? Eso es lo que define a las mujeres que forman parte de los problemas. Mientras que cuando el protagonista es un hombre, también está la definición nominal, pero a continuación le sigue el oficio de la persona, ¿no? Tito es jubilado, Carlos es ingeniero, y en raras ocasiones se hace mención a lo relacional, ¿sí? Si está casado, generalmente cuando es viudo, ¿sí?, por lo que sigue a continuación. Entonces, del total de problemas, de los 114 problemas que tenían estas 13 guías,
33 problemas tenían estereotipos de género y en total eran 43 estereotipos, porque algunos problemas tenían más de un estereotipo en el texto del mismo. La mayoría, por supuesto, eran estereotipos en relación al género femenino, ¿sí? 39 en relación a las mujeres y solo 4 en relación a los hombres. El más frecuente de los estereotipos femeninos es el que asocia a la mujer al rol de cuidadora, ¿sí? Y no solamente cuidadora de sus hijos, sino de toda la familia, digamos. Cuida a sus padres, cuida a su marido, ¿sí? Acá puse algunos de los ejemplos. Su padre Raúl, al quedar viudo, se mudó con ella, ya que por sus enfermedades está muy medicado, tiene problemas de vista, de manera que necesita ayuda para identificar las pastillas y realizar las actividades de la vida diaria. El siguiente, que es peor. Marta puede concurrir al momento del alta de su marido, ya que se realiza en el horario en que las niñas están en la escuela y en el instituto de rehabilitación. Ella pregunta al médico del hospital cuáles son los cuidados que deberá tener con Patricio, su marido, y cuál era su pronóstico, ¿sí? O sea, Marta puede ir al hospital a preguntar cómo tiene que cuidar al señor, que es un adulto, porque no tenía que estar cuidando en ese momento de sus hijas que estaban en otra institución, ¿no? Como cuidaba a todos, pobre señora. Y por eso decía que cuando define al hombre en el problema en términos relacionales, lo hace para mencionar que es viudo o que no tiene hijos, con lo cual no tiene mujer que lo cuide. Le siguen en frecuencia los estereotipos que relacionan la imagen o relacionados a la imagen de la mujer, ¿no? La necesidad de arreglarse, de mantenerse en forma, y con el agravante de que asocia a esto la relación que tiene con su marido. O sea que también existe detrás de eso alguna violencia simbólica, porque le exige que para seguir queriéndola la mujer tiene que estar más linda, ¿no? Su marido ya no la mira como antes, ella cree que es porque está más gorda, ella no se siente bien, encima el marido le sigue diciendo que tendría que hacer algo para estar más linda. Y por último, aparecen estereotipos relacionados con la culpa de las mujeres frente a algún problema de salud, generalmente de sus hijos, asociándolo a su fracaso como cuidadora. Esto en relación a que, bueno, acá hay uno de los problemas que Juan Pablo estuvo 15 días en neonatología por bajo peso, ella siente culpa porque había pensado en su momento en realizarse un aborto. En otro de los problemas menciona que el chico tiene anemia y ella tiene culpa porque no le dio el hierro como le habían dicho que se lo diera. En cuanto a los estereotipos del género masculino, que como les dije eran muy pocos, eran 4 solamente los problemas que tenían estereotipos masculinos y que hacían relación al rol de proveedor del hombre, ¿sí? Como el hombre como sostén económico de la familia, o a los estereotipos de fortaleza, ¿sí? Como ignorar los síntomas porque él es macho y se la banca, digamos, ¿no? En cuanto a lo que discutimos sobre estos estereotipos, es que en la mayoría de los casos aparecen como contexto del problema, ¿sí? Y no forman parte del problema en sí mismo. O sea, no tiene que ver con lo que tienen que aprender de ese problema, sino que está puesto como para adornar un poco y darnos más información sobre esos protagonistas. Y por eso no está presente en los objetivos de aprendizaje de esas guías. Esto quiere decir, si no está presente en los objetivos de aprendizaje, eso no se va a poner en discusión. O sea, que la mamá sea la que cuida, que la mujer tenga que estar más linda, que el hombre sea el que sostenga a la familia, no va a estar discutiéndose cuando los estudiantes estén trabajando en aprendizaje basado en problemas. Y lo que consideramos es que esta no puesta en agenda, no discusión, contribuye a que esto sea naturalizado, como que esto es lo normal, esto es así, y por lo tanto sigamos reproduciendo esos estereotipos. Bueno, el sexismo lingüístico como un reflejo del sexismo social, ¿sí? De las desigualdades sociales que sufrimos las mujeres, como naturalizando
o como llevando las diferencias biológicas a diferencias sociales. Y por otro lado, que también lo mencionaban hoy, la formación de los estudiantes con estos estereotipos de género puede llevar que luego, cuando sean profesionales de la salud, tengan una atención sesgada en función del género del paciente, ¿no? Y esto que lo vemos generalmente, las consultas de las mujeres, como son quejosas, son débiles, son sensibles, bueno, puede que no sean tan importantes y subestimamos sus motivos de consulta con la consecuente complicación o el impacto que eso puede tener. Hoy hablaban de la salud cardiovascular, que es una de las enfermedades en donde más se ha estudiado cómo se subestima el motivo de consulta de la mujer relacionándolo con esto, ¿no? Y también que los modelos de socialización del hombre, en donde le enseñan que tiene que ser más fuerte y que tiene que aguantar ciertas cosas, genera que los hombres consulten menos al sistema de salud. Quiere decir, la crianza, la educación y vivir en un sistema patriarcal tiene obviamente sus consecuencias para las mujeres, que son las que más lo padecen, pero también tiene consecuencias para los hombres. Y lo mismo esto de la formación basada en el cisgénero y en la heteronormatividad. Eso impacta, y hoy lo decían también, en la atención que brindan los profesionales de la salud. Directamente no pueden imaginar que haya otro modo de relacionarse que no sea la heteronormatividad, con lo cual no se puede indagar y no se puede brindar consejos en ese sentido. Bueno, y como conclusión o como reflexión final, lo que hemos recogido en la bibliografía es que la mayoría de los sistemas de formación médicos están basados en modelos androcéntricos, en donde el hombre es el centro del sistema de formación. Y que consideramos que poder formar profesionales de la salud con perspectiva de género es un plus añadido que va a generar prácticas de mayor eficiencia, mayor eficacia y mayor calidad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La última exposición del Congreso, así que gracias por quedarse y por escucharnos. Bueno, mi exposición tiene mucha relación con lo que expuso Manuela recién, ya que es una propuesta, es un material que elaboramos a partir de estas conclusiones del trabajo que presentó ella recién, que tiene que ver con construir un documento para que sea justamente una herramienta para poder colaborar con la elaboración de los materiales de cátedra, también con la elaboración de las resoluciones o de cuestiones administrativas que tienen todas las unidades académicas que necesitan para funcionar. Entonces, ¿cómo elaboramos un material en el que sistematizamos de alguna manera cuestiones que debemos tener en cuenta si queremos tener una posición política frente a la perspectiva de género? Pero dado que estamos a 100 años de la reforma universitaria, que es el logo del Congreso, yo quería mencionar, porque hay una cosa en torno a la reforma que es que una vez más, digamos, las mujeres estuvieron invisibilizadas en ese proceso, digamos, todos los documentos que se han recuperado, incluso los visuales, las imágenes, siempre hay varones y todos los documentos están firmados por varones. Nada, quería recordar que también hubo mujeres que de hecho cuando se presenta la reforma, hacía más de 3 décadas que había mujeres estudiando en la universidad, que había mujeres estudiando en la universidad que tenían una militancia política, que de hecho, como pongo ahí en el tercer párrafo, en 1910 se organiza el primer Congreso Femenino Internacional en el que se juntaron muchas mujeres universitarias a problematizar lo mismo que estamos haciendo ahora. 100 años después seguimos haciendo lo mismo, porque también en algunas exposiciones decían, bueno, este es el siglo de las mujeres. Bueno, hace muchos siglos que vienen siendo los siglos de las mujeres, veremos cuándo tenemos que dejar de hablar de estas cosas, pero quería reivindicar el rol de las mujeres en la reforma, sobre todo a Prosperina Paraván, que era una estudiante de odontología con una fuerte militancia política, que de hecho fue la presidenta del Centro de Estudiantes de Odontología. Bien, entonces 2 objetivos de esta presentación: la importancia del lenguaje inclusivo con perspectiva de género en la formación de profesionales de la salud, y presentar este material que les decía, que lo hemos titulado «Cómo incluir la perspectiva de género en la formación de los y las trabajadoras de la salud», que es un documento que tiene recomendaciones sobre el lenguaje inclusivo y con perspectiva de género.
Creo que esto ya lo sabemos todos y todas y lo hemos venido hablando en el transcurso de esta hora, pero es importante que tengamos en cuenta que la lengua, cualquiera, recrea y refleja la realidad y al mismo tiempo es el medio con el cual nosotros aprendemos esa realidad. Así que cuando aprendemos lenguaje también aprendemos un sentido común, también aprendemos conocimientos, valores, estereotipos, a partir de las cuales interpretamos ese mundo y además valorizamos nuestras propias experiencias y también las experiencias ajenas. Nuestra lengua influye en la concepción del mundo y en las conductas, con lo cual si existen desigualdades sociales basadas en el género, nosotros las reproducimos constantemente en las lenguas, reforzando justamente esa hegemonía masculina y la subordinación de los otros géneros. Y básicamente el lenguaje hace eso, o la forma de uso, porque es importante eso, la forma de uso hegemónica del lenguaje, digamos, permite poder reproducir y recrear esas desigualdades a partir de dos características que es el androcentrismo y el sexismo, que fundamentalmente, bueno, el androcentrismo tiene que ver con invisibilizar a la mujer, que la forma, digamos, más popular es la de usar el masculino como genérico, y el sexismo que tiene que ver con mencionar a la mujer, pero como un ser inferior devaluado o ridiculizado, ¿sí? A la mujer u otros géneros. Como bien dice Meana Suárez, lo que no se nombra no existe, así que nosotros decidimos nombrarnos y por eso hicimos este material. Y dice esto en relación a lo del uso masculino como genérico. Lo que no se nombra no existe, pero además para nosotras las mujeres se genera confusión porque a veces cuando dicen todos, no sabemos si se están refiriendo a todos los varones o a todos los varones y las mujeres, entonces también es un poco, digamos que tenemos que estar muy atentas al contexto, a qué cosas va a decir para ver si en realidad nos estamos incluyendo, nos están incluyendo o no nos están incluyendo. Entonces el androcentrismo no solo es un problema, como hoy decían, ético, también es un problema para la práctica cotidiana de las mujeres. Hay, por ejemplo, ese es un buen ejemplo del lenguaje sexista, ¿no? Que no tiene que ver con la estructura del lenguaje en sí, sino ese uso. Bien. Lo que decíamos, el lenguaje refleja y sostiene esas relaciones de poder, pero lo interesante, y esto lo sacamos de una lingüista que se llama Julia Kristeva, que también lo dijo hace mucho tiempo, tiene que ver con que el lenguaje lo tenemos que pensar en sentido de productividad, o sea que el lenguaje en sí mismo no es ni androcentrista ni sexista, sino que se lo utiliza así y que por eso está bueno pensar en el lenguaje como producto, porque si bien puede dar un producto como el uso hegemónico que tiene hoy en día, también hay otras clases de producto que ese lenguaje puede dar. Puede reflejar, en esta noción de la productividad que propone Kristeva, puede reflejar relaciones no discriminatorias. Y así como si hay desigualdades sociales, las recreamos y las reflejamos en el lenguaje, si el lenguaje no refleja discriminación y exclusión, posiblemente podemos pensar una traducción de eso en el plano social. Entonces, modificar el uso del lenguaje seguramente también va a influir en cómo nosotros tengamos o miremos la realidad que nos rodea a día a día. Entonces, para nosotros es fundamental estos cambios que se den para nosotros y nosotras, es fundamental que estos cambios se den en el lenguaje, sobre todo en el ámbito universitario, que es la única manera en que existimos comunicándonos mediante el lenguaje, con lo cual eso toma aún mayor importancia. Ya lo dijimos, pero también pensar esto, que estas desigualdades que estamos reproduciendo con el lenguaje, estas desigualdades de género que estamos reproduciendo con el lenguaje, generan desigualdades en salud y generan peor atención y cuidado de la salud por parte de los profesionales que no la tienen en cuenta, con lo cual es otro motivo para pensar cómo hablamos y cómo escribimos, y además teniendo en cuenta que es uno de los objetivos del milenio para el 2030, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas que propone la ONU. Bien, utilizar un lenguaje inclusivo con perspectiva de género es una posición ética que implica tres cosas: reconocer las relaciones de poder entre los géneros, que hay hay grupos que están siendo beneficiados con esas relaciones de poder, que son los varones, y que hay otros que están siendo discriminados, como las mujeres y otros géneros, que dichas relaciones se instituyen social e históricamente y que las mismas atraviesan todo el entramado social. Y no utilizar el lenguaje inclusivo con perspectiva de género también es una posición ética, que implica no reconocer esas relaciones de poder, o reconocerlas y no darles importancia, o reconocerlas y estar de acuerdo con ellas. Digo, cualquiera de las dos es una posición ética. Nosotros
Nosotros decidimos cómo hablar, porque las decisiones éticas son personales y son intransferibles, nadie puede escapar a elaborar su propia ética, tengamos mayor o menor conciencia moral, o mayor o menor destrezas intelectuales, son nuestras. Y algo que está bueno pensar y que además es el marco del material, digamos, nosotros podemos tener una posición ética más teórica, en donde entendamos perfectamente todas estas cosas, o sea, donde elijamos una posición ética, pero hay una ética que es más política y que tiene que ver con poner en práctica esa ética teórica, y de eso va un poco este material que nosotros presentamos hoy. ¿Y por qué digo esto de la ética teórica y de la ética política? Porque si no, este manual o este documento, esto que presento yo hoy, pasa a ser un instrumento. Si no hay un anclaje teórico, si no hay un anclaje, un posicionamiento político y ético, digamos, va a ser un instrumento más. Ayer fue todos y todas, bueno, eso intenta como reflejar esto, que bueno, capaz que mañana nos cansamos de decir todes y decimos todis y ya la E pasó a otro lado, pero en realidad lo que todo eso intentaba traer a la vista o a nuestros oídos es cómo hablamos y qué estamos haciendo cuando hablamos de la manera que hablamos, independientemente si elegimos usar el todos y todas, el arroba, la X o la E. Entonces, por eso es importante las dos dimensiones, digamos, entender el anclaje teórico y el posicionamiento ético que tienen estos instrumentos que son las letras o lo que nosotros vamos a proponer ahora. Entonces, considerando que inevitablemente usamos el lenguaje en la formación de profesionales de la salud, que el uso discriminatorio del lenguaje contribuye a sostener esas relaciones de poder entre géneros, que las relaciones de poder entre géneros producen desigualdades en salud que son completamente modificables y que el objeto de trabajo de los profesionales de salud es la salud, tenemos una gran responsabilidad como formadores y formadoras sobre la posición ética en que vamos a decidir usar el lenguaje. Entonces, eso sería el primer objetivo que les puse en la primera diapositiva, y el segundo objetivo, dado que nosotros nos posicionamos éticamente, teórica y políticamente, para desandar estas desigualdades entre géneros, y a partir de este trabajo que presentó Manuela, que es la persona que estuvo antes que yo, a partir de observar las resoluciones departamentales y otras comunicaciones oficiales que manejaban el uso masculino como genérico, algunas observaciones de las guías también de estudiantes de relación médico-paciente, que es otra de las áreas pedagógicas de nuestra carrera, en la que también reproducían estos estereotipos de género que también contaba Manuela, digamos, cómo tratar a un varón que entra a un consultorio, cómo tratar a una mujer que entra a un consultorio, basados exclusivamente en estereotipos. Comenzamos a pensar en una instancia para introducir el lenguaje inclusivo, incluso también imágenes simbólicas con perspectiva de género desde el Observatorio de Género y Diversidad Sexual, que es este proyecto de extensión que hablaba Manu. Entonces recuperar siempre esto, que es un documento como propuesta para esas personas que deciden posicionarse éticamente desde la perspectiva de género. Lo que quiero decir con esto, y lo reitero mucho, es que es un instrumento que mañana quizás quede obsoleto, pero lo importante es que a veces nosotros tenemos estos posicionamientos y somos grandes militantes y todo esto, pero nos cuesta llevar eso a la práctica o tenemos algunas limitaciones en ese orden y queríamos, digamos, colaborar con intentar pragmatizar toda esa teoría, esa militancia que por ahí tenemos afuera de la universidad. Hay varios antecedentes de publicaciones en este sentido, de habla hispana, ¿no? Hemos buscado de algunas otras universidades, de sindicatos, institutos nacionales de mujeres, con lo cual las utilizamos como referencia, y también algunas lingüistas muy famosas que hace muchos años que vienen trabajando la lengua, como Teresa Meana o Cristeva u otras que después les muestro en la bibliografía, y en base a esa búsqueda bibliográfica y esa búsqueda de otros documentos similares de otros países, porque en Argentina no había uno, perdón, después encontramos uno de la Cámara de Diputados de la Nación, que hizo un documento de cómo utilizar lenguaje inclusivo para los documentos oficiales. Eso salió hace poquito, así que está bueno. Bueno, este material que elaboramos nosotros se llama Cómo incluir la perspectiva de género en la formación de los y las trabajadoras de la salud. Tiene dos partes y son como, de alguna manera, categorías que debiéramos prestarle atención antes de sacar algún documento que escribamos, para tener cuidado de no estar cometiendo sexismos, androcentrismos o reproducir algún estereotipo. Entonces lo dividimos en dos partes. La parte 1, digamos, que tiene que ver con el lenguaje no sexista. Lo que proponemos es utilizar genéricos reales o nombres colectivos en vez del genérico masculino.
Hay muchos objetivos de las unidades, como decía Manuela hoy, siempre es el hombre es un ser de desarrollo biológico, el estudiante, reconocer el cuerpo del hombre, comprender el desarrollo del hombre, bueno. Porque podríamos usar la E, podríamos usar la X, pero bueno, todos sabemos que eso tiene, en algún momento va a tener alguna distorsión académica, entonces lo que decidimos hacer es jugar con las reglas del juego, digamos. ¿Por qué esto? Porque el lenguaje nos permite hablar de otra manera, nos permite hablar de una manera no sexista y nos permite hablar de una manera no androcéntrica. Entonces, lo que hacemos es recuperar en realidad esas estructuras lingüísticas que ya las tenemos, pero que, bueno, por alguna cuestión patriarcado, digamos, hablamos de otra manera, pero que están ahí y eso es lo que hacemos en este manual, las recuperamos. Entonces hay un montón de estructuras lingüísticas que nos permiten denominar, supongamos, establecer estos mismos objetivos de otra manera, sin utilizar el genérico masculino, ni hablar, bueno, de los contenidos. Pero bueno, esta es la confusión que pasa. Si yo hablo de los hombres como genérico, parece que estamos, parece no, lo que se ha hecho, ¿no? Invisibilizar a las mujeres, la utilización de los abstractos también es muy útil. Acá les puse algunos ejemplos para que... bueno. El uso de genéricos gramaticales, las dobles formas, esto del todos y todas. La Real Academia Española, por supuesto que no avala el uso de las dobles formas, pero es curioso el fundamento que utiliza, porque la Real Academia dice, nosotros nos basamos en el criterio de la economía del lenguaje. Y este chiste vendría bárbaro, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque dice, utilizar el género... Sí, pero espera que tengo que leer acá, quiero que lo lea. Utilizar el género masculino como universal porque dicen que si usamos el masculino y el femenino es duplicar. A lo que Meana Suárez, que es esta lingüista que es una gran académica, dice, duplicar es hacer una copia, o sea, sería decir el niño y el niño. Y lo masculino y lo femenino son realidades completamente diferentes y como tal deben ser nombradas, con lo cual no es duplicar Real Academia Española, es decir una cosa y decir otra. Entonces ella, por ejemplo, sugiere, y nosotros lo pusimos en nuestro material, utilizar las dos, y no siempre utilizar primero el masculino y después el femenino, sino alternar. Ahí está. Bueno, y la parte 2 de este material tiene que ver con los estereotipos de género, con esto, con pensar cuando escribimos un problema, porque también, digamos, es inevitable que nosotros se nos pueda escapar, a veces no es como de maldad, ni de sexistas, ni de patriarcales, pero a veces se escapan cosas, entonces está bueno saber qué es lo que hay que revisar antes o después de armar un problema para no, insisto, no estar cometiendo alguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces pensar siempre los roles asignados, quién es la que lleva a quién es la que hace qué. Las profesiones de los y las protagonistas de los problemas, siempre las mujeres tienen trabajos precarizados, oficios, y los hombres son siempre encargados de cosas, y decanos, y rectores, y las mujeres no. Lo vamos a tirar, que no es lo mismo. Esto también, digamos, los contenidos, ¿no? Siempre recuperando grandes hombres de la historia, que nadie niega que lo hayan sido, pero también hubo otras. El género de las y los protagonistas de los problemas. Esto es súper interesante porque en todos esos problemas que decía Manuela, los protagonistas son personas, creo que lo dijo, son personas cis. Solamente aparece una persona género trans cuando había que abordar la cuestión trans. No como una persona que también tenía una cotidianeidad y podía tener un problema de salud, sino cuando había que... o sea, en el único momento de los 3 años de aprendizaje de todas esas personas, solamente apareció cuando eso era un problema, no como una persona que podía tener una vida. Y por último, bueno, revisar siempre la heteronormatividad, que era una cosa que aparecía mucho, siempre las parejas son heterosexuales, en todo caso monoparentales, y una cosa que tomamos, que nos dimos cuenta también, es que si eran monoparentales era porque había habido una separación o un divorcio, y eso, el problema de alguna manera dejaba ver que eso estaba moralmente mal, ¿no? Que había, o que eso podía llegar a ser un problema de salud, que estaba visto, el problema discurría como algo negativo para la vida de esa persona. Y otra cosa que no lo puse ahí, pero esto de
Fíjate esta viñeta, todas estas cosas son cosas textuales que sacamos de los problemas. Desde hace 3 años María Pía está separada de su marido, un empresario de la ciudad, por supuesto, vive con su hijo de 13 años, trabaja de secretaria y se queja porque su marido no la ayuda económicamente. O sea, acá María es la secretaria, el señor es el empresario, se queja, o sea, es una queja porque el marido no la ayuda. Cuando el marido tiene una responsabilidad legal de mantener a un hijo, pero la tiene que ayudar y es una queja, no es una obligación legal, una responsabilidad. Bien, el uso del lenguaje entonces no es neutral, como vemos, pero tampoco es inmodificable, por suerte. El hecho de que se pueda modificar el uso del lenguaje demuestra que el lenguaje en sí mismo no es sexista, sino nuestro uso, y eso es una posición ética, como decíamos hoy. Y una cosa más, la bibliografía de ese documento decidimos poner apellido y nombre entero, porque también este androcentrismo nos ha enseñado que cualquier cosa, digamos, el valor de las cosas es el varón, entonces cuando vemos un apellido y una inicial, tendemos a pensar que es un varón el que escribió eso. Entonces también una de las cosas que recomiendan varias lingüistas, incluso que algunas revistas científicas internacionales también ya solicitan, digamos, revistas científicas con perspectiva de género, es poner el apellido y el nombre de la persona para que sepamos quiénes son los y las autoras de esas publicaciones. Eso es todo, muchas gracias.